Funa Estéreo. No venía preparada para esa conversación. Muchos resentimientos personales, más allá de una búsqueda de justicia. Tengo una funa pendiente, cosas bien graves. Tengas el mismo profesor todos los diseños. Lo que hice mal fue formar gente crítica y de defender a los hombres. Si tú hablas de esto, es como casi crimen. Funa Estéreo es el programa donde combatimos la cultura de la cancelación a través del diálogo de ideas, arte, diseño, política y cultura, con un poquito de música tropical. Funa Estéreo. Estamos aquí en este miércoles con una invitada súper especial, Lía Padilla, diseñadora de indumentaria, y ahorita entraremos a la polémica de por qué indumentaria y no modas, que te vas a preguntar justamente a ti. Pero por el momento les puedo decir que de todas las personas que están diseñando en el Ecuador, me parece que es la que tiene la propuesta más interesante porque tiene una dimensión política. Y ya que en este programa hablamos de arte, diseño, política y cultura, no podías faltar como invitada. Bienvenida, Lía. Gracias por el espacio. Entiendo que es como una propuesta bastante nueva en la radio, entonces te agradezco por tomarme en cuenta. Siempre me parece interesante poder hablar desde la perspectiva política, que normalmente no es lo usual, ¿no? Se habla desde lo estético siempre, especialmente las disciplinas como la moda o digamos, la indumentaria. Ujú. Entonces vamos directamente a lo que le da nombre a este programa dentro de la dimensión política y la cultura de redes, porque si nos adscribimos a los conceptos, creo que Platón era el que decía son politicón. El ser humano es un animal eminentemente político, entonces tal vez todas nuestras acciones comunicativas, de interacción, hacen parte de esta res pública, de esta sustancia pública a través de la cual hacemos la sociedad. Y las redes no están exentas de eso. Y hay una práctica que está muy extendida en la actualidad, justamente que es lo que Byung-Chul Han le llama el shitstorm o que nosotros acá le llamamos la funa. ¿Qué opinas tú de la funa? ¿Es un mecanismo de justicia? Sabes que, a ver, es un poco complejo, ¿no? Porque tú no puedes dar una opinión sin entender el contexto desde donde se realiza esta funa o este uso de este mecanismo, ¿no? Yo, la verdad, no soy partidaria de nada que no tenga un contexto. Entonces, el momento en el que tienes información sin contextos específicos, siento que es un riesgo para, digamos, como no la sociedad, pero sí como el imaginario colectivo, porque estás aportando con discursos que muchas veces están descontextualizados. Entonces, partiendo desde ese punto, no es que creo que es una cuestión de decirlo está bien o está mal. Creo que viene también de un proceso histórico valioso en el que no puedes desmerecer como estos mecanismos que han servido para ciertas circunstancias de, sí, de alzar la voz, de pedir justicia, ¿no es cierto? Y que creo que son valiosos desde cierta perspectiva, pero siento que muchas veces esto está a un pasito de darse la vuelta y también poder justificarse un montón de cosas a través de la palabra en sí, como diciendo esto es algo que es importante, pero sin tener una cuestión que le corrobore o que sea como justificable. Para contextualizar un poquito tu razonamiento, se me vienen a la cabeza dos ejemplos históricos. El primero es el nacimiento del escrache en Argentina, que es como le dicen a la funa en Argentina o a la cancelación, que básicamente venía de la época de las leyes de perdón y olvido para los represores y genocidas de la dictadura militar, que después de las leyes de perdón y olvido seguían caminando muy campantes por la calle y que la justicia no se hacía eco justamente de las demandas de los familiares, de los desaparecidos y de los torturados. Entonces, al no tener respuesta de la función judicial del Estado, recurrían a visibilizar
y a reclamar frente a estas personas, a señalar a estas personas para que no puedan seguir con su día a día como si fueran gente inocente. Ujú. Y el otro lado, que también tú hablaste de cuando se puede ir casi para el lado contrario, casi como volverse una herramienta represiva. Ujú. Hay un escrito de Angela Davis, Ujú. la máxima autoridad, se podría decir, la máxima escritora, la Mm. máxima teórica de los feminismos negros de Estados Unidos, una de las últimas Black Panthers, donde hablaba justamente de la Liga de Madres Negras contra los linchamientos, porque resulta que durante la segregación étnica en Estados Unidos, las excusas que se utilizaban más para justificar el linchamiento, el asesinato público de hombres negros, eran denuncias falsas de violación o de sexual misconduct. Para Mm. contextualizar con un par de ejemplos históricos. ¿Son pertinentes estos ejemplos históricos al razonamiento que acabas de exponer? Sí, claro, o sea, seguro. Yo considero que, o sea, a ver, digamos, hay todo un proceso histórico detrás de esto que hay que tomarlo en cuenta y por eso te decía, tú no puedes desmerecer, ¿no? Estos procesos ni estos mecanismos, ni decir, ah, todo es igual, ¿no? Sino que creo que hay un lío como bastante presente actual y es que descontextualizamos sobre todo, hacemos como un desligamiento de la relación, yo qué sé, de los cuerpos racializados, de los cuerpos, del clasismo que puede existir también dentro de estas relaciones, digamos, de poder, ¿no? Que hacen que existan diferencias dentro de los casos y digamos, de lo que se expone como una denuncia, ¿no? Entonces se entiende que el Estado no es una, digamos, una entidad que no responde a las necesidades muchas veces. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. No es que te digo, ah, tienes que ir a demandarlo ¿cómo se La llama? En la fiscalía. fiscalía y eso va a servir de algo, ¿no? O sea, por ese lado yo entiendo que hay una necesidad de aclamar justicia, ¿no? Y que si no lo hace justicia el Estado, lo hacemos todos, ¿no? Y me parece como muy potente esto, pero a la vez me parece, como te decía, es lo que tú pones en el ejemplo, o sea, de repente esto puede ser completamente una herramienta de represión y eso es lo más grave, que realmente la estrategia no es una estrategia que repare los problemas, sino es una estrategia que va directamente a hacer daño, siento yo. En muchos de los casos en donde, digamos, yo podría estar de acuerdo en que un violador de una niña, ¿no es cierto?, no tiene reparación y no tiene como justificación. Pero en otros casos, digamos, en una relación en donde, digamos, nosotros de cierta clase social que tenemos una educación similar, que hemos vivido ciertas experiencias, que tenemos, digamos, como cierto capital, no sé, social, Cultural, social. cultural, ¿no es cierto? No es lo mismo, pues, que un violador en un contexto totalmente diferente. Entonces tú no puedes medirlo solo porque es hombre y porque Ujú. ocurrió cierta circunstancia, como desvincular o desligar al contexto que le compone a cada ser humano. O sea, ¿Estaríamos entonces tal vez de acuerdo de que se podría justificar la funa siempre y cuando la justicia ordinaria no se haya hecho eco? sí, o sea, a ver cómo te explico. Yo creo que igual la funa, desde mi perspectiva, funciona también desde personas que tengan cierto eco Mediático. mediático, Ajá, porque, claro. digamos, tú no le vas a funar a un señor que le violó a una niña que tiene 5 seguidores, Ujú. que no tiene como cierta figura pública o, ¿no es cierto? De alguna forma tú te digamos, te tomas de esa figura para desde ahí partir, porque sabes que le puedes hacer daño desde ahí, ¿no? En la mayoría de circunstancias, porque la funa es en las redes sociales. O sea, buscas socavar el capital simbólico de la gente que lo tiene. Si no Claro. tienes capital simbólico, no tienes nada que perder. No, pues, ¿y cómo puedes ahí hacer algo, ¿no? Claro. Desde esta como búsqueda
mediática, digamos. Claro, Ajá, por entonces supuesto. para mí va muy ligado a que hay también dentro de eso muchos resentimientos personales, más allá de una búsqueda de justicia. O sea, Ujú. entonces por eso es que yo no estoy de acuerdo en la mayoría de casos. O sea, creo que ese no es el camino. Si tú quieres hacer justicia Ujú. y como tienes esta búsqueda de aportar a la sociedad y de hacer que las cosas cambien, no siento que es algo que en verdad pueda como impactar positivamente. O sea, tienes gente que realmente en lugar de, digamos, no sé, de que sea un proceso, sí, de reparación, quizás para la persona que lo hace se lo siente así, pero no necesariamente para la sociedad es un proceso que contribuye. O sea, simplemente es como alimentar sí, no sé si es odio, porque tampoco quiero sonar súper hippie y decir, ay, tenemos que hacer el bien todos, ¿no es cierto? Sino De lo que que te entiendo tal vez es que tratas de decirme que no siempre la venganza es justicia. A veces simplemente es venganza. sí, para mí sí. Y también porque el bien y el mal muchas veces está visto como desde una cuestión moral, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. eh, ahí se vuelve todo como súper relativo. Entonces, para mí sí hay un bien y sí hay un mal, y eso tiene que poder medirse y tiene que poder justificarse y tiene que poder argumentarse y tiene que haber de alguna forma algo que mide y te dé piso para poder decir sí o no. No simplemente leí esto y entonces como es una mujer que lo está diciendo, y yo siendo mujer te lo digo. O sea, Mm, no creo que esta es una discusión que yo tengo mucho con mis amigas mismo, ujú. con gente que de mi mismo género que me dice, oye, pero ¿qué te pasa si estás siendo como socavándoles a los hombres y justificando estos actos? ¿No? Y no es una justificación. Y yo creo que de hecho que te funen, algo de razón debe haber detrás. O sea, no creo que de la nada ocurra esto y es solo una cuestión como, como de que hiciste algo súper bien y alguien te odia. O sea, no creo que venga solo de ahí. O sea, viene de relaciones, em, o sea, descompuestas, o sea, de un montón de situaciones personales que están detrás. Yo Ujú. tengo un montón de amigos que han pasado estas situaciones o que enfrentan situaciones así en el día a día, y en lugar de poder ser como un canal de aprendizaje, estos procesos se vuelven como unos procesos súper de como allá tú, acá yo, y esto es casi que una guerra o como un proceso que te segmenta a las dos partes, ¿no? Como de una posibilidad de en verdad sanar, porque eso es lo que se argumenta, ¿no? Es como yo estoy haciendo esto para sanarme, o sea, sanar en algo el daño que me hizo. Entonces Ujú. le fundo, ¿no es cierto? Pero no es tan así, porque tú no estás tomando al otro como, o sea, no le estás dando al otro la posibilidad de defenderse tampoco. Claro, a veces ni siquiera se lo escucha. Claro, se le anula por completo. A veces sí, incluso se utiliza el concepto que en su momento me parecía interesante de revictimización, justamente para no confrontar versiones antagónicas de los hechos. Yo personalmente lo he resumido diciendo que yo no creo a identidades específicas, sino que yo le creo a la evidencia disponible. Cosa que también viene a ser un poco complejo porque muchos de estos sucesos o delitos se dan en el fuero íntimo, se dan en el fuero privado. Ujú. Entonces muchas veces es la palabra de una persona contra la palabra de otra persona. Ahí ya nos podríamos meter, qué sé yo, a hablar de peritajes psicológicos. Si hablamos de peritajes psicológicos, también podemos hablar de los peritajes espurios que también existen. Ahora en Chihuahua se daba el caso de un grupo de abogadas feministas que estaban falseando cámaras Gesell para poner procesos de abuso sexual y garantizar pensiones alimenticias e indemnizaciones.
Entonces, lamentablemente creo que mientras la justicia, esto hablábamos justamente con un abogado que está de candidato a la asamblea el día de ayer, cuando la justicia está en mano de los seres humanos, eh, siempre va a estar viciada por nuestros propios intereses. Y yo no le encuentro, la verdad, solución a eso. ¿Se te ocurre a ti? Chuta, qué difícil, ¿no? O sea, yo sí, para mí sí hay un lugar desde donde medir, o sea, qué es lo que te intento como explicar, que es esta cuestión del contexto, o sea, si tú no estás consciente y haces un análisis profundo, no solo de género, o sea, porque no es una cuestión de la mujer versus el hombre simplemente, o sea, le atraviesan otras cosas, le atraviesa así la clase social, le atraviesa el tema de la raza, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo, digamos, la violencia que sufre una mujer, yo qué sé, adinerada, esposa de un señor que le tiene todo ella para sobrevivir, ¿no es cierto? A la violencia que tiene la empleada de la misma señora, en Tal cual, cualquier tal circunstancia, cual. siendo mujeres. Ujú. Entonces, es verdad que puede que por ahí, no, no, más bien dicho, no por ahí, es verdad que la mujer de por sí, o sea, ya sea la de la clase alta, llamémosle, también sufre un tipo de violencia psicológica de un montón de tipos por el patriarcado y toda esta cuestión que es verdad, yo estoy de acuerdo, pero no puedes medir de la misma forma. Entonces, una funa normalmente no te deja, no te permite ver este contexto y se anula la posibilidad de entender o desde otra perspectiva, de defenderse. Entonces, resulta que cuando tú dices yo quiero entender el otro lado, estás siendo como injusta con las mujeres o como, ¿no? Y se te acusa, a mí se me ha acusado, por ejemplo, de ser como alcahueta, de cubrir, de darles diciendo, de darles hablando, ¿no? Y uno dice, a ver, o sea, resulta que ahora nosotras vamos a darles clases a todos de cómo ser o actuar y tampoco va por ahí para mí la cuestión. Y de ahí de solución. O sea, no sé si me dices concretamente en cómo resolver el tema de los conflictos estos internos que existen, de estas diferencias de perspectivas. Pero yo sí creo que hay formas de medir, o sea, no, no es esta cuestión abstracta de decir, es que tú tienes una perspectiva y yo tengo otra, ¿no? Porque si no, veríamos el mundo como siempre hacia el lado que quisiéramos y no habría una forma de decir, o sea, se vuelve como un poco eso de decir, es que tu realidad es la que tú quieres, ¿no? Entonces la que yo es la que yo quiero y las dos están bien. Y tampoco es eso, o sea, sí debe haber una forma de poder como pesar, ¿no? Y poder dar la cara de ambos lados, o sea, de todo lado. Relativismo posmoderno no puede llegar a las leyes y mencionaste un par de cosas interesantes, porque justamente la razón por la que nos contactamos fue que hubo un suceso. Hubo un suceso en el cual recibiste como cierto repudio público por parte de ciertos grupos, de ciertas colectivas. Me parece que fue Mujeres en el Audiovisual la que comenzó con esto o que lo hizo más evidente en el momento en que un músico local tocó en uno de tus desfiles. Este músico estaba cuestionado dentro de las redes por supuestas situaciones de irresponsabilidad afectiva y de contagio doloso, que es una figura interesante que hablábamos con un amigo que es especialista en esto, porque es la figura que utilizó el gobierno Febres Cordero para tratar de justificar el mantenimiento de la ilegalidad de la homosexualidad, diciendo que el contagio doloso era como la manera en que se trataba de infectar de SIDA a toda de VIH a toda la población heterosexual de la época. Entonces tiene unos orígenes interesantes y da vueltas la historia como para ver en manos de quiénes terminaron estos discursos. Pero quisiera que me cuentes un poco más, ¿por qué decidiste tú darle visibilidad y darle el beneficio de la duda? ¿Sabes que esto nació de una búsqueda, digamos, como que mi creación siempre ha sido, a ver, digamos, nace como creo que como muchos artistas, digamos, entre comillas,
nace de esa búsqueda como existencial, medio como personal, ¿no es cierto? De crear, de sentir, de decir cosas, ¿no es cierto? Con lo que estás haciendo. Y en algún punto de mi carrera como que me cansé un poco del yo, como de yo necesitar expresarme o yo decir cosas o yo como sacar de adentro de mí, ¿no? Entonces me empecé a cuestionar ya una cuestión más externa, como más de la sociedad. Creo que desde niña tuve como un vínculo, así como unas inclinaciones hacia los temas sociales fuerte. O sea, yo ahora que me reviso digo, no, yo quería estudiar antropología, sociología, y no sé cómo terminé en la moda, pero terminé porque no me gusta leer así mucho. O sea, es como que me canso y me fui como por el lado de la estética, ¿no? Pero en este camino yo en mi tercera colección, que fue Respirar, empecé a decir, a ver, o sea, sí, chévere la estética, chévere expresarse, decir lo que uno siente, ¿no es cierto? Pero como, como, ¿de qué medida yo puedo volver mi arte de alguna forma político, ¿no? Porque ya venía yo en esta búsqueda como de que lo estético ya me había saturado, o sea, ya había hecho todo lo estético, ya había estado en las revistas, ya y así lindo todo eso, pero ¿y para qué, no? Entonces, en esa búsqueda de intentar como encontrarle a mi creación desde donde poder hablar de otras cosas, ya sea que no era una búsqueda de defenderla yo qué sé, a estos personajes y de defender a los hombres, no, era más una cuestión de poner sobre la mesa algo que pueda desatar como discusión, ¿no? Porque yo siento que eso te decía justo cuando cortamos, que muchas veces si tú hablas de esto es como casi crimen, o sea, Claro, ¿no? Ya te pone en un lugar como de la man, eso, la que está aquí socavando a ujú. estos manes, Estás ¿no? visibilizando, dando micrófono a, Ajá, y claro, tal y cual. aparte las críticas eran como, claro, encima, cómo se mueve en esta cuestión de la moda, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, lo hice así, como ese fue el origen, y de ahí el proceso fue súper intuitivo, o sea, yo le busqué al Mateo, no le conocía muy poco, le había visto algunas veces así de cruzarnos, de hecho, te digo así sinceramente, y le he contado a él, no era que me caía muy bien, o sea, no era alguien que yo, digamos, como admiraba y estaba como muy enterada, ¿no? Lo que sí marcó mi decisión es que yo me había acordado que en el paro del 2019, me parece que fue uno de los muy pocos artistas que como que se manifestó con una opinión muy como firme de Ujú, lo que creía, sin como evadir ujú. los argumentos, fue el Mateo. Y a mí me caía bien por eso, no tanto como que era Por su música. su Sí, música, claro. ajá. Entonces, fue desde ahí, fue como necesito un músico que pueda em, primero que tenga como una postura, ese fue el origen, y después como Respirar era una colección inspirada mucho en los afectos Ujú, y en el amor, digamos, en esta cuestión de variar, de entre estar feliz y triste y como adrenalina y como esa cuestión del respirar como una máquina de miles de sentimientos adentro. Lo que buscaba era alguien que pueda transmitir estos sentimientos en la música, como de dolor, de amor, o sea, como muchos sentimientos a través de la música. Y dije, tiene que ser alguien al que le haya atravesado la vida muchas cosas, porque de ahí tú puedes hacer música, digamos, triste o lo que sea, pero es distinto si has vivido como situaciones, yo qué sé, tal vez si viviste una guerra, seguramente en tu creación no es igual que... Entonces dije, claro, alguien que le han cancelado va a ser fuerte lo que ha vivido. y estaba a flor de piel en ese momento todo el suceso, No porque, tanto, verás, creo que había pasado. pero no habían pasado muchos meses. Había No, sido que seis, no, ya ocho, eran años. ya eran Sí, años. no, yo soy súper mala con las fechas, pero Ajá. ya había pasado, él no había tocado bastante tiempo. De Ujú. hecho, a mí, o sea, si hay una cosa que me da mucha pena es que no me puse pilas, no nos pusimos pilas, estábamos tan nerviosos que no grabamos el audio original, ¿no?
pero yo me acuerdo claramente haberle visto como la voz y sentirle una fragilidad en el desfile, así, en el público, ¿no? Como un momento bastante fuerte. Yo siento que era justo lo que yo buscaba, o sea, Ujú. ¿no? Hubo mucha gente que lloró y me decía, Lía, qué bestia, o sea, yo no sé por qué me impactó tanto la pasarela. Y yo entre mí decía, es la música, o sea, es porque no haber tocado tanto tiempo, no haber cantado, no haber abierto su voz, digamos, ¿no? En este periodo, obviamente en ese proceso y en el cantar van a como salir muchos de estos sentimientos, ¿no? Que era lo que yo buscaba. Ese fue el origen. De ahí no te voy a mentir que sí busqué como algo que pueda marcar como, ¿qué es? Disputa, o sea, como algo que pueda alzar fuego, porque yo soy así, a mí me gusta debatir, a mí me gusta como argumentar, a mí me gusta como discutir, ¿no? Y a mí me gusta enfrentar también. Ujú. Entonces fue como en esa búsqueda y en el proceso fue fuerte para mí, para mi familia, digamos, en el sentido de que yo misma tuve que debatir con mis amigas, con mi familia, ¿no? Y con el mismo Mateo. Tuvimos muchas conversaciones así de, de discusión, de como de entender, ¿no? Yo le conocí al Mateo en ese proceso, yo no le conocía antes, o sea, yo le conocí a través de la creación de la música, no le conocía como un amigo que le voy a defender, Claro. ¿no? Entonces fue súper interesante y ahora sí te puedo decir es mi amigo, Ujú. pero después del proceso de la creación, ¿no? Y sabes que me hubiera gustado estar en ese lugar porque también se estaban jugando, bueno, primero tú, por Ujú, todos los efectos que me dijiste que tuvo ese acto, pero también quisiera resaltar a Mariela Espinosa, señor Maniquí. Ella ujú, estuvo acompañando la parte musical también y se estaba jugando gran parte de su capital, no solamente simbólico, no solamente social, ujú, sino incluso económico, justamente porque tuvo repercusiones en su quehacer como mm, profesora de música. Entonces realmente fue algo, un acto que yo admiré muchísimo. Te digo la verdad, creo que te escribí en ese momento, yo no te ujú, conocía, te escribí en ese momento y la siguiente vez que nos encontramos fue en una situación parecida en un local por la Y, mm, que en ese entonces el local estaba funado por alguna colectiva mm, y querían cancelar la fiesta, era una fiesta mía, era la primera vez que íbamos a hacer la fiesta en el local y mm, querían cancelarla, me decían, no, por tu bien, etcétera. Y les aclaré que no solo que me la banco, sino que también disfruto de esta clase, lo mismo que tú dices, o sea, ujú, de confrontar, de debatir, de discutir, de tener actos simbólicos que de alguna manera generen estas evidencia en estas tensiones y contradicciones que son necesarias desenmarañar para poder recomponer el tejido social. Porque yo personalmente te digo, estoy harto de ver quién se beneficia justamente de que tratemos a las cuestiones de género, de etnia, como que fuera un, un Emelec Barcelona, ¿me entiendes? ujú, Creo que la realidad es multidimensional, los fenómenos son multicausales, las personas somos complejas y estamos atravesados, como tú mismo me dijiste, estamos atravesados por múltiples identidades y múltiples situaciones que tienen que ser evaluadas al momento de administrar justicia, sea en el sistema judicial o sea en el fuero público. ¿Por qué estamos en estos entornos? ¿Crees que tal vez, no sé, será que la hipsterada es tóxica en sí? ¿Será una cuestión de clase? Porque yo nunca he visto estratos populares funando. Yo sí creo que es una cuestión de clase. De hecho, todo yo creo que es una cuestión de clase. Explícame. O sea, lo que voy es que, a ver, en el contexto que pasan estas situaciones, al menos de las que estamos hablando, ¿no? Y las que veníamos conversando en el interciclo, em,
están relacionadas bastante a ese capital, justamente como, no sé si llamarlo cultural o tú le dices simbólico, ¿no? Que existe dentro de una, digamos, comunidad que se puede llamar, ¿no? Porque aparte Quito es chiquitita, entonces medio que nos conocemos, ¿no? Pero ya me perdí un poco, ¿no? Ya me olvidé de cuál era la pregunta, ya me fui por otro lado. Repíteme. Tranqui, tranqui. Si Es te que ya parece me... que es una cuestión de clase, que Ah, de solamente la clase. hipsterada funa. Sí, es que bueno, también habría que definir bien el hipster, ¿no? Promedio. Pero yo sí creo que hay una cuestión de un discurso que se hace crítica como desde lo antihegemónico, o sea, tú dices, es una crítica a lo hegemónico, a lo como heteronormado, a lo, estos discursos que están ahorita como súper presentes, ¿no? Como de desigualdad de género, de un montón de cosas con el cuerpo, como que el cuerpo fuera una cuestión individual, privada, ¿no? Y que se vuelve como un discurso que es como el discurso que está levantando voces que como que pone en justicia muchas cosas, pero que a la vez, para mi forma de ver, se vuelve también un discurso que alimenta una postura eh, descontextualizada de muchas situaciones. Entonces, Ujú. es como peligrosa, me parece a mí. Mi padrastro le llama las Olimpiadas de la opresión, porque justamente él es antropólogo de la Flaxo y es una persona con discapacidad, afrodescendiente, o sea, Todo lo que puede salir mal. No, mentira. Pero está en los flags. No. todo lo que para la Flaxo está bien, Ah, ¿me claro, entiendes? claro. Sí. Qué Todo, chistoso. todo lo que justifica el estipendio en la Flaxo. Y de hecho, me parece interesante porque justamente recibió más estipendio por afrodescendiente que por persona con discapacidad. Mm, Entonces, eso como que medio te da a entender por dónde van estas políticas de cuotas, que es algo que hemos hablado también con los candidatos a la asamblea que han pasado por este programa en esta semana, porque claro, las personas con discapacidad no tienen un lobby político. ujú. Entonces, no hay lucro político posible. Y la academia, la última vez que estuve hablando con mi director de tesis, que me parece un tipo brillante, justamente discutíamos de que las universidades de posgrado de alguna manera terminan siendo como agentes de presión política, mediática. Y para mí personalmente una estafa piramidal, ¿me entiendes? Que va Mm, devaluando la educación porque ahora necesitas una maestría para empujar una escoba, ¿no? ujú. Y ya me perdí otra vez. Ya nos fuimos a... Ya nos fuimos a otro lado. Pero entonces volvamos a algo que también quería hablar contigo, porque no sé si lo sabes, no sé si te conté algún rato. Yo llegué a tomar las materias que quedaron vacantes después de que saliste de la metro. Ah, sí, ah, cierto que me Sí, dijiste. Sí, sí, sí. sí, y Me hoy enteré del estaba, chisme. No, mentira. claro, no, nos debíamos ese chisme, nos Claro. debíamos ese chisme. Yo hoy estuve, estuve leyendo otra vez las capturas de los stories que hiciste cuando saliste de la posición que tuviste, Ujú, que era de defender muchos de los reclamos de los estudiantes. em, mm, y en una de esas decías justamente que te despidieron sin derecho a réplica por un email y diciendo que era por el proceso de acreditación. ujú. ¿Quisieras contarme un poco más? Claro, yo recibo digamos, el despido vía correo electrónico coincidencialmente, cuando eran vacaciones, no había como esta presencia de los estudiantes, ¿no? Y el argumento, habían dos argumentos. No me despidieron a mí sola, sino también a la Jamie, que era mi compañera, y a otra profesora le llegó el mismo correo también. O sea, fuimos tres. Que o casualidad, éramos como muy queridas a nivel de los estudiantes, ¿no? Y en el mail lo que decía era que se estaba haciendo este proceso de acreditación de la institución y que estaban buscando mejoras.
y que los perfiles, querían mejorar los perfiles. A todo esto, para aclarar un poco a los radioescuchas, el proceso de acreditación era que estaban a punto de pasar una evaluación del CENESID para poderse constituir como una licenciatura, ¿verdad? Como una universidad y Creo ya no que como es algo, instituto de técnico. lo que entiendo, hay distintas fases de los institutos Ajá, y esa es una cuestión como sigue siendo un instituto, es decir, no es una licenciatura, pero digamos, el título que obtienes es como un poco más como catalogado que el de una tecnología simple. Es como una tecnología profesionalizada, algo así, de lo que entiendo, ¿no? ajá, No te podría explicar así con exactitud, ¿no? Pero, a ver, la realidad ahí es que tú podrías decir es porque yo no tengo maestría ya. Si vas como por las cuestiones así como, ujú, eh, digamos, legales, entre comillas, ya. Yo no tengo maestría, bueno, los otros profesores tampoco. O sea, no es claro, una tal cuestión cual. de, no es una cuestión del título. Experiencia, o sea, que me vengas a decir que yo no tengo experiencia, es un poco grave, ¿no? Siendo que tengo un nombre ya forjado de 10, 12 años en la industria del Ecuador, más que otros docentes, digamos. Ujú. Si es que estás midiendo cómo necesitamos mejorar, ¿no? Y de ahí, o sea, la aceptación con los estudiantes era súper bueno. O sea, eso no es una cuestión que yo te digo desde mi ego, te digo desde eso, desde saber que tú te has formado para a ser docente. O sea, yo en verdad amo dar clases, no es una cuestión de, no sé, de que es mi profesión frustrada, o sea, de que fui una Claro. diseñadora y por frustración de que no pude llegar a ser la diseñadora que quería ser, el camino me llevó a ser docente, ¿no? Para mí sí ha sido una decisión ser docente. Entonces, visto desde todas las perspectivas, es como injusto. Y lo que tú dices, nunca hubo una posibilidad de, ni me explicaron ni de frente de la persona que, digamos, me contrató, ¿no? Como para decir, oye, estas son o al menos advertencias que tú puedas decir, o sea, ya estaba esto como dialogado, dicho, advertido, ¿no? No fue así como, pf. O tal vez simplemente sentarte con la otra persona con mínimo de decencia humana y decirle, no estamos contentos con tal o cual cosa, ¿no? Claro, incluso si es que era una cuestión del tema de los estudiantes, ¿no? Porque lo que yo sí, claro, haciendo esta reflexión ya cuando te despiden y dices, Ujú, o sea, a ver, pero ¿qué hice mal? ¿No? O sea, como, y haciendo la reflexión, claro, yo dije, lo que hice mal fue formar gente crítica. O sea, porque si es que por ahí un estudiante me decía, profe, esta profesora se pasa hablando en clases, no habla del tema de la materia, llega tarde, se va a tomar café, se toma sus horas porque tiene reuniones, ¿no? Y yo les decía, pero quéjate, ¿no? Estás pagando, no, pero es que no me hacen caso. Bueno, exige. Bueno, entonces ese fue mi único, digamos, que yo te podría aceptar ujú. que yo, digamos, formé gente crítica, o sea, gente que se cuestione y diga, a ver, si estoy pagando, exijo, ¿no? Que me den las clases, o sea, ¿no? Como, y les di mucho apoyo en el sentido de, si es que te está pasando algo, habla. O sea, exige, porque tú, no solo porque estás pagando, sino porque la educación es educación. O sea, tú no estás aquí para pasar el tiempo, estás formándote. Entonces, eh, no sé, o sea, mínimo recibe lo que te ofrecieron en el syllabus, ¿no? Entonces yo lo que hacía era enseñarles a que se cumpla el syllabus, y no hacia la otra clase, en mi clase, o sea, en mi propia clase. No es que yo daba la clase y decía, a ver, vamos a analizar el syllabus del otro profesor. No, Claro, o claro, sea, claro, claro. es como, vamos a trabajar con un syllabus, va a haber una rúbrica, va a haber, ¿no? Entonces, va a haber ciertos parámetros. Y entonces cuando habían quejas, yo les decía, yo no tengo nada que ver con eso, pero si tú me estás pidiendo un consejo, yo te diría, no te quedes callado. O sea, y eso les voy a seguir diciendo a todos. Imagínate que yo recibí como queja de
que por qué les estaba ayudando en materias que no eran las mías. Y la ayuda era darles libros. O sea, porque tú crees que yo tengo tiempo. O sea, tú vas a donde mí y yo tengo segundos, ¿cachas? Ujú, Llega, profe, es que la capa no sé cómo hacer, la profesora no me explica, nos da un video de YouTube, no entiendo. Y les digo, bueno, está YouTube, también hay libros, ¿no? Ten, yo creo que esta página te sirve, esto te sirve, llévate, sácale una copia. ujú. Esa era la ayuda que yo les daba y que luego me reclamaban de por qué estoy confundiendo a los estudiantes con materias que ni siquiera sé por poco. Si te sirve de consuelo, bueno, una de las dificultades, porque sí, me heredaste una dificultad, es que te aprecian un montón Ujú, los estudiantes. La gente que tuvo clase contigo realmente te admiran muchísimo y te extrañaban muchísimo y por eso cuando llegué yo, claro, el claro, rechazo. había cierta reticencia, claro, por supuesto que sí. Me Y imagino. sobre todo por estilos muy distintos. Al final de las capturas de pantalla que tomé de tus stories, Ujú, decías, se enseña a diseñar diseñando. claro. Me parece súper interesante eso porque, bueno, yo concuerdo hasta cierto punto con eso porque vengo de una formación totalmente distinta. Mi formación es más teórica que práctica. Entonces, básicamente, cuando a mí me contratan, me dicen que quieren darle Giro. como un giro más teórico. Mm, Pero el problema es que cuando yo armo mis sílabus, lo armo con los libros que yo leo y todo eso, y de alguna manera socavaba los principios fundamentales, los conceptos fundamentales en los cuales se erigía la carrera. mm, Entre ellos, para mí no tiene sentido que se llame la carrera diseño de modas, mm, porque mi definición de moda es, dentro de la indumentaria, es la usanza generalizada de un objeto indumentario en un periodo acotado de tiempo. claro, como lo son masivo, digamos. Claro, totalmente. De hecho, les enseñaba lo que le llamo la pirámide de la masividad, que primero está el estilo, que Ujú, puedes tenerlo tú y son propio. características inherentes a ti y digamos que 5 personas más, porque tampoco es que somos únicos y detergentes, ¿no? Ujú, Pero si ya son, qué sé yo, 500, 1000, 2000, 5000 personas, se puede establecer una tendencia. ujú, Si ya son 100,000, 200,000, 500,000 en una ciudad, ya podemos hablar de una moda. Y ujú, después eso va a morir, ¿no? Lo que decía Coco Chanel, moda es lo que pasa de moda. ujú, Entonces, cuando hablaba también, en eso sí concuerdo contigo, de la necesidad de descolonizar la moda ujú, y de alguna manera les mostraba agencias de tendencias alternativas que tal vez no iban en... Yo estudié en Buenos Aires y justamente nos burlábamos de eso, de que básicamente lo que hacía la gente era que se iban al Sentier, que es como la calle Ipiales de París, ujú. y veían cuáles eran las prendas que más encontraban en los maniquíes y copiaban todo eso y en Argentina lo vendían y lo revendían y lo recontravendían. Pero en el momento, en Argentina cada 10 15 años recuerdan que todavía están en Latinoamérica porque son cíclicas sus crisis económicas y ahí es cuando aflora ese diseño propio, porque ya no pueden consumir de afuera. Ujú. Y justamente yo llegué en esa época, llegué Mm, durante esa crisis, en una explosión de diseño latinoamericano, pero espectacular. Y ahí vi las grandes posibilidades y la gran necesidad de que nuestras tendencias seamos nosotros quienes las relevemos y nosotros quienes las ni siquiera impongamos, las interpretemos, porque nadie te puede imponer una tendencia, ¿no? Entonces realmente creo que hemos sido incómodos em, tratando de reflexionar, reflexionando nosotros mismos y ayudando a que los estudiantes reflexionen sobre esta clase de cuestiones que de últimas llegan a ser incómodas para cuando ya tienes un pensum armado. claro. Sí, y sabes que también, o sea, no sé lo grave ahí que a mí me parece y por lo cual me da mucha pena. Porque digamos, carrera, tu carrera sigue, digamos, clases, puedes dar clases, o sea, no es que llegue un fin, ¿no? Y los estudiantes igual seguirán en su camino y lo que quieras. Lo que es muy lamentable es que la educación no esté primero, o sea, que no sea una cuestión de estamos formando gente, ¿no? Como
gente pensante para el mundo, porque de ahí que tú pienses A o B y podamos tener diferencias, eso se va a ver existir en todo ámbito, pero que se vuelve una cuestión de que si tú, tipo de clases, una clase práctica, una clase que te motiva a pensar, ¿no? Se vuelva como, es un problema. Para mí es como súper triste el mundo. O sea, digo, lo que quieres es gente que solo reproduzca, ¿no? Y creo que más bien enriquece a un entorno académico tener gente que tenga ideas distintas. Yo recuerdo, creo que te comenté en la clase, porque ahora soy tu estudiante, tengo el honor de ser tu estudiante. Creo que te comenté en clase que en Palermo, donde me formé, teníamos como el profesor, como en diseño 4 teníamos que elegir como el profesor que nos llevaba por un lado más artístico Ah, y la profesora cierto. que nos llevaba por un lado Ujú. más industrial. Y eran palo con piedra. Y era Claro. chistoso porque ahí sí era Emelec Barcelona, ¿no? Pero eso enriquecía un Claro. montón, O enriquecía un sea, de hecho, montón los programas a la deberían tener, institución. por ejemplo, en diseño, varios profesores de diseño. O Ujú. sea, está súper grave que tengas el mismo profesor todos los diseños. O sea, tendrás que aprender Totalmente, pues distintas formas de inspirarte, distintas formas de conceptualizar. No habrá solo un camino. Eso totalmente, no es verdad. ¿No? totalmente, Eso es totalmente. gravísimo. Claro, porque no puede haber un método one size fits all, ¿me entiendes? Yo No, pues sí no. era bien jodido en eso, porque soy como bien matemático en esas cuestiones. Soy poco artístico, sí, en el diseño. Al final me fui por el otro lado, por más que seguí el lado artístico en la facultad. Pero ponte, yo les enseñaba a partir de sólidos platónicos y de geometría sagrada, proporción áurea. Entonces, todo tenían que hacer regla de tres proporciones. Claro, y les tenía cabezones porque muchos dijeron, el que sabe, sabe, el que no dice, Claro, y luego de mí que viene como de esta cuestión más experimental, más quizás fue fuerte el cambio, totalmente. ¿no? Ujú. Pero creo que ahí está la riqueza. Ahí verás si Totalmente. Pero un ¿y tú método es el saliste tuyo, otro método es el... también como despedido? Sí, igual me despidieron por email. De hecho, nos despidieron a todos los Ay, magísteres. ay, Eso fue una cosa ay, interesante. qué lo máximo. Así que no es... te sirve de consuelo. Sí. La Ay, maestría no ha servido para nada. no, y verás que bueno, Créeme. ahí yo tengo una funda pendiente con la institución. Una No, funa mentira. pendiente. Sí. Porque hay unas cosas, más allá de la docencia mía, hay unas cosas bien graves en la institución, o sea, como institución. El nepotismo que denunciaste. Sí, pero, o sea, eso sumado a un montón de, porque esto llevó a que yo dialogue no solo con estudiantes de otras carreras, profesores, ex profesores, ¿no? Y es una red de, como de, sí, nepotismo se podría llamar, bien grave. O sea, quizás ahorita no nos da el tiempo para profundizar, pero a lo que voy es, y juntándolo un poco con lo de la funa, que Ujú, por eso me lanzo ese chiste, es ujú, porque la búsqueda de decir, de hablar, de hasta de dialogar, de negociar incluso si quieres, debería ser una posibilidad, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. es súper grave que, por ejemplo, te despidan con un correo, mm, con argumentos que no son Abstractos. sostenidos, ¿me entiendes? O sea, porque yo, y justo le decía a una amiga, le decía, argumentos para despedirme a mí sí hay, porque, por ejemplo, vivo a full. Ujú, Entonces, muchas veces tuve que cambiar horarios de clases, por ejemplo. Como, chicos, nos vamos a conectar a las 9 de la noche porque yo con un desfile, ya. Y todo se conectaba, sin queja alguna, ¿no? O sea, y puedes decir, no cambiaba los horarios, ujú. yo qué sé, no cumplía con las institucionalidades, ya si quieres, ¿ya? Y por ahí te creo ese despido. Pero que me digas como mejoras a nivel de experiencia, ¿no? Es como chuta. O de que del tema de los estudiantes habiendo tantas quejas, porque no es una queja, no, es un historial de quejas, incluso que vienen antes de que yo entre, ¿no? Entonces, no escuchar y en las reuniones de profesores tú tienes a gente diciendo como, o sea, no es pedagógico, ¿me entiendes? Lo que dicen, eso es una cuestión así como eh, no sé, es que hay profesores que les están
por poco escribiendo las cartas y buscando que se quejen, en lugar de preguntarte por qué se están quejando, o sea, ¿qué hay de esa palabra? ¿No? Y lo mismo con la funa, o sea, ¿qué hay de lo que está diciendo esta parte que tiene bases? ¿Qué hay de esta otra parte que tiene bases, ¿no? Y lo que yo te decía de la funa, o sea, yo no es que lo justifico todo, yo te puedo decir, o sea, de que hay mucha gente que se ha portado recontra mal y que, ¿no? Y que debe asumir también su responsabilidad en eso. Eso debería como ser la posibilidad de hablar, de decir, o sea, sí, ¿no? Creo que da más ganas de funar justamente cuando uno no es escuchado, ¿no te Sí, parece? claro, sí, sí, y eso te digo, o sea, Sí, yo las tal ganas de cual. funar Sí, tengo, pero a la vez tal es cual, un tal cual. esfuerzo súper, súper grande, ¿no? O sea, es Claro, como, claro, claro, no claro. sé, no tengo tiempo ahorita, pero sí es algo que, que lo he pensado como herramienta. Por Sí. supuesto, y creo que justamente para eso está este programa, para poner, ¿me entiendes?, en conocimiento del público de que hay cosas que todavía hay que discutir. Y si nos está escuchando alguien de la metro, pues les invito, y este también es su espacio para que digan su versión. Creo que justamente así es como se recompone el tejido social. Claro, sí, sí, coincido totalmente. Y Ujú. por supuesto, estamos ya a las 8:59. Nos tenemos que despedir. Te agradezco muchísimo, Lía. Y creo que nos quedamos cortos. Hay muchas cosas más para conversar, así que te invito una segunda vez. Chévere, ahí, qué chévere, no venía preparado para esa conversación. Ha sido la entrevista más distinta que he tenido en mi existencia. Esa era Muy la idea, amiga. súper Te chévere. agradezco Yo muchísimo a y ti. la siguiente vez vamos a hablar un poco de tu nueva colección Nila, porque, pero primero tenía que ser dicho lo que tenía que ser dicho, porque esto es Fun Estéreo. Funo Estéreo es el programa donde combatimos la cultura de la cancelación a través del diálogo de ideas, arte, diseño, política y cultura, con un poquito de música tropical. Funa Stereo.